Amén. Gracias a Dios por poder estar en su presencia este día. Te invito, antes de que comencemos, pongamos en manos de nuestro Dios este tiempo. Así que ora conmigo. Señor, gracias por este día, gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por los tiempos que vivimos, Dios. Gracias también por las herramientas que hay para poder compartir tu nombre, para compartir tus palabras. Hoy nos ponemos en tus manos rogando que esta enseñanza se guarde en nuestros corazones, sea puesta por obra y que en todo tiempo sea con la finalidad de exaltarte, honrarte y adorarte como tú lo mereces, Señor. Solo tú eres digno, así que rogamos también, oh Dios, que tanto los presentes como las personas que están viendo esta transmisión puedan, Señor, en este tiempo buscar tu rostro, buscarlo con mayor fuerza y de este modo experimentar toda tu bendición, así como toda tu dirección frente a todas las cosas que se dispongan a hacer, Señor. En tus manos estamos, agradeciéndote el día de hoy por todo lo que tenemos, aún por lo que no tenemos, porque sabemos que proviene de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia, pues qué bueno que están aquí en el auditorio. Los que están en casa, bienvenidos. Y como sabes, seguimos avanzando en esta serie de estudios que se han diseñado para cada día miércoles. Esta serie que se ha nombrado como la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Estos estudios, o con estos estudios buscamos que los sucesos importantes que describe la Escritura en un contexto cronológico los tengas, sean presentados de una forma general a ti, con la finalidad de que conozcas la impresionante historia que nos narran las Escrituras sobre la grandeza de Dios, su amor, su misericordia y todo su favor por sobre la humanidad. Así que vamos a continuar con la cronología y recordemos que la semana pasada nos adentramos en el libro de Josué, quien habría dirigido al pueblo de Israel hasta la conquista de la tierra prometida. Este líder que después de Moisés, de una forma asombrosa, está al frente de Israel. Y vemos cómo continúa desarrollándose la historia tan maravillosa del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios sobre que habría una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Y en este sentido, avanzando en ello, ya tenemos a Israel ahora en la tierra prometida. Dice la Escritura que Josué muere a los 110 años de edad, después de haber dado un discurso bien duro hacia todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían guardar los mandamientos, que no debían olvidarse del Señor, que debían tener toda su confianza en Él. Incluso hace una retórica de todo lo que Dios había hecho desde un inicio, y el pueblo responde de una forma lógica, diría yo. Le dicen: sí, lo haremos, no olvidaremos esto, no olvidaremos el pacto. Responden con seguridad, dicen que jamás se olvidarían de Dios, e insisten diciéndole varias veces, lo vemos en la Escritura, le dicen a Josué: le seguiremos, no lo olvidaremos, no lo haremos a un lado. Y entonces, repartida ya la tierra prometida y muerto Josué, Israel ahora tiene una tarea, y es sacar y depurar la tierra que se les ha entregado, depurarla de aquellos pueblos a los cuales Dios ya había juzgado y había sentenciado su exterminio. La historia continúa entonces en el libro de Jueces. En el libro de Jueces ya nos está narrando lo que está sucediendo con el pueblo de Israel una vez que ya no está Josué su líder, pero que están de frente a la tarea de hacer a un lado a esos pueblos, de sacarlos. Dice la Escritura que
la tarea de pelear contra los pueblos ocupantes resulta una tarea muy dura, muy difícil. Tal es así al grado que Israel la considera que en ningún momento clama a Dios, sino solamente cuando inicia, dice, bueno, consultemos a Dios quién peleará contra los cananeos, lo hacen y comienzan a avanzar, pero se empiezan a cansar, empieza a ser difícil. Y entonces, ¿qué sucede? Israel, olvidando el pacto que había sellado con Dios, olvidando sus palabras, olvidando sus promesas, deciden por su voluntad o empezar a ocupar parcialmente la tierra. También en los lugares repartidos, algunos por la cuestión de la contienda deciden tomar a esclavitud. En lugar de exterminar a estos pueblos, los toman por esclavos. Algunos se subyugan a ellos, otros incluso deciden mejor participar en comunidad, permearse con ellos, pasar desapercibidos, adoptar sus costumbres y todas esta clase de prácticas y conductas opuestas a los designios de Dios. El resultado de esta decisión que toma Israel, olvidando lo que Dios les había dicho, es muy similar al que hemos visto desde el principio, incluyendo desde el Génesis, que empezamos a estudiar los comienzos de la humanidad. La decisión que toman tiene una gran consecuencia. En Jueces 2, del 8 al 15, dice la Escritura, dándonos un preámbulo en este tiempo donde Josué ya no está, dice que muere a los 110 años, lo sepultan y dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas, los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Esto para ti y para mí, dentro de esta maravillosa historia que cuenta la Biblia, debería ilustrarnos ese grito constante que Dios hace a través de su Espíritu a la iglesia. Olvidarse de Dios es la causa de la catástrofe. Israel se olvidó de su pacto, Israel se olvidó de sus promesas, de sus votos, y eligió no transmitir incluso a la siguiente generación las grandezas de Dios, la razón y el motivo por el cual Dios era digno de adoración. Olvidaron transmitirlo. Y incluso abandonando esto, dice la Escritura que en consecuencia encontraron ¿qué? Derrota y angustia. Fue lo único que hallaron a su paso después de grandes señales, derrota y angustia a causa de hacer a Dios a un lado, sus preceptos a un lado, los mandamientos. Se olvidaron de amar a Dios por sobre todas las cosas, como ya lo había dado Moisés, como ya lo había dicho Josué. Y vemos entonces que esa repercusión que se da ahí con las generaciones, y que dice la Escritura que ellas olvidan, que surge una generación y dicen no hay más, no recuerdan a Dios, y por consecuencia se da esta derrota. Vemos que hoy pudiera ser el mismo contexto que tenemos actualmente. Hoy vemos que es cada vez más difícil compartir el Evangelio a nuevas generaciones. Y quizá los padres o padres cristianos y padres en general emiten una queja y dicen ¿por qué? ¿O dónde está Dios? ¿O por qué es cada vez más difícil criar? Pero debiéramos ver que
la tarea principal es transmitir la grandeza de Dios y el motivo por el cual adoramos. A veces entendemos que como padres deba ser difícil por las tareas que hoy implica, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo es dejar a la deriva, no solo a los hijos, sino a las personas en general y decir, allá tú que te encuentres con el Señor, sino al contrario, nuestra labor como pueblo escogido es ir, guiar, enseñar y estar constantemente discipulando para entender esta parte y por tanto cuidar tanto a sus hijos como a la iglesia, como al mundo entero de la calamidad, de la derrota y de la angustia. Si hoy lo vemos, el panorama que tenemos, hablamos o vemos derrota, vemos también por ende angustia. Pero bueno, bajo estas circunstancias, aún Dios en su amor no faltó a su palabra. Y en su misericordia, fíjate bien, dice Jueces 2 del 16 al 19, entonces el Señor hizo surgir caudillos. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Si tú lo lees en tu Biblia, en la Reina Valera, dice Jueces. Utilizo esta versión solo para ampliar el lenguaje en el que me estoy posicionando en este momento. Y dice entonces que surgen caudillos que los libraron del poder de los invasores, versículo 17, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Caudillos, jueces, en su misericordia Dios no le daba la espalda a Israel, sino lo escuchaba su clamor y entonces levantaba hombres a los cuales su poder los acompañaba y eran librados. El nombre del libro de Jueces viene precisamente por ese tipo de líderes que tenían antes de pasar a una monarquía, antes de tener reyes, ya lo veremos más adelante. No eran jueces como los que conocemos hoy, que están en los tribunales o que se encuentran en los juzgados, más bien eran líderes político-militares. Estos líderes eran como jefes tribales, el cual una vez que Israel clamaba a Dios, entonces Dios lo levantaba, los libraba de los enemigos. Todo esto tú lo verás en el libro de Jueces, que se convierte como una conducta recurrente de Israel. Durante 400 años, bajo este contexto, pecaban, eran oprimidos y entonces en consecuencia clamaban por ayuda a Dios y Dios levantaba un juez y ese juez los guiaba a la batalla, vencían a los enemigos y había paz. Dios permite estas situaciones conflictivas, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel debía probar su fidelidad. Vemos que Dios no vuelve la espalda a su pueblo, en ningún momento actúa con infidelidad con Israel, sino en su misericordia permite la llegada de estos jueces. Vamos a encontrar al primero de ellos, dice Jueces 3 del 5 al 7. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Verso 7. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán. Cusán, quien está reinando en Mesopotamia. Este hombre es malvado, su nombre proviene de ahí, de hecho es conocido como
Usán el malvado, probablemente por su carácter cruel. Israel está sometido a pagarle un tributo anual. Durante 8 años están bajo esta opresión. Y entonces dice la Escritura que en el apuro, en su urgencia, en su dolor, buscan a Dios, claman a Él y se levanta el primer juez, que la Biblia dice que es Otoniel. Otoniel era de la tribu de Judá. Era yerno de Caleb, quien, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada o lo que viste acerca del libro de Josué, él tenía esta experiencia para llevar a cabo esta obra. Sus hazañas eran conocidas, él era diestro para la batalla. Entonces pues sus conciudadanos depositaron la confianza en él y él comienza a dirigirlos. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová viene sobre él, juzga a Israel, sale a la batalla y Dios le entrega la mano del rey de Siria en su mano. La tierra tiene paz durante 40 años y muere Otoniel. Hasta aquí podríamos ver qué increíble historia. Dios ha levantado un hombre, los ha librado, pero vemos nuevamente el patrón, se repite. Y entonces, muerto Otoniel, ya no hay esa influencia moral o política de Otoniel, y otra vez Israel está envuelto en lo mismo, cae en la adoración a ídolos, y entonces ahora lo conquista Eglón, el rey de Moab. El rey de Moab recurre a ellos ayudado de Amón y Amalek, y son sometidos ahora durante 18 años. Durante esos 18 años están siendo oprimidos por él y claman a Dios, y entonces Dios levanta a su segundo juez. Lo podrás encontrar en Jueces 3, el versículo 15, quiero leerte, lo dice: los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de doble filo, como de 30 centímetros de largo, el cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Dice la historia que él es zurdo, entonces pues coloca esta daga en su muslo derecho. Se usaba en el muslo izquierdo, era visible, como lo ven, sin un arma. Entonces él logra acercarse a presentarlo como tributo al rey de Moab. La Escritura dice que este rey es muy gordo, y entonces él le dice que necesita acercarse, y al acercarse él clava esta daga, mata a Eglón, y entonces Ahod, al matarlo, juzga a Israel y tiene paz durante 80 años. Ahora, bajo el liderazgo de Ahod, después de haberlos librado de Eglón, hay paz durante 80 años. ¿Qué continúa sucediendo? En Jueces 3 al 31 nos nombra a nuestro tercer juez. No nos dice mucho acerca de él, no menciona qué clase de falla cometiera Israel hasta ese momento, pero sí describe que otra vez Israel había sido conquistado ahora por los filisteos. Exactamente, en ese ínter ellos buscan la ayuda del Señor, y ahora es levantado nuestro tercer juez de nombre Samgar. Samgar, este tercer libertador, mata a 600 filisteos solo usando una vara para arrear bueyes. Impresionante la manera en la que Dios continúa obrando a través de esos jueces, librando a Israel de una forma extraordinaria, dejando en claro que solo su poder podía librar a Israel y que no necesitaba de un gran ejército. Iba uno que era un buen líder y los llevaba, iban a la batalla y los vencía. Más adelante, Jueces 4 nos describe que en el versículo 1, después de la muerte de Ahod, que es nuestro tercer juez, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro.
y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Ahora los tenemos nuevamente, pecan nuevamente, hacen lo incorrecto delante del Señor, y entonces bajo esta condición ellos claman a Dios, se quejan ante Dios, y Dios en su misericordia vuelve su oído a ellos, responde y levanta nuevamente a un juez, y ellos estando conquistados por Jabín, sirviéndole durante 20 años, surge nuestro cuarto juez. Este cuarto juez es Débora. Débora es de la tribu de Benjamín, es una profetisa, y la acompaña Barak de la tribu de Neftalí. Él encabeza el ejército. Débora, esta profetisa, lleva la estrategia, él encabeza el ejército. Dice la historia que con ayuda divina viene un diluvio en el arroyo de Cisón y causa lodo, ese lodo que deja o detiene los carros de los enemigos. Y entonces Sisarac, este temible lugarteniente de guerra, es muerto en una tienda a causa de una mujer de nombre Jael. Este hombre va huyendo y entra a una tienda, es engañado por Jael. Jael astutamente le provee de resguardo, deja que se duerma y entonces le traspasa las sienes con una estaca. Y a partir de ahí, Israel ahora tiene paz durante... El precio siempre de la paz de Israel fue voltear hacia Dios, clamar a Dios, pedir ayuda a Dios y entonces simplemente abandonarse en que Dios sería su justicia y sería su respaldo. Algo que nos enseña mucho a ti y a mí, a la iglesia en general. De esta forma se pelea, de esta forma se hace frente al enemigo, de esta manera, clamando a Dios, permaneciendo cerca de Él, no acercándonos a Dios solo cuando ya la catástrofe está encima de nosotros, o cuando los problemas ya nos aquejan, o cuando todo está llegando y nos está acercando, que evidentemente volteamos los ojos al cielo y decimos, Dios. No, al contrario. Lo ideal es desde un principio continuar bajo sus preceptos, bajo su consejo y no hacerlo a un lado de nada. Dice la Escritura en Jueces 6, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Ahora, al hacer lo malo, son conquistados por los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham y Sétura, esta mujer que toma Abraham después de la muerte de su esposa Sarai, un pueblo nómada de la península del Sinaí. Y también los amalecitas son descendientes de Esaú. A ellos les sirven durante 7 años y así surge el quinto juez, que es Gedeón. Gedeón, usado en muchas enseñanzas, en muchas prédicas, es de la tribu de Manasés. Gedeón nos narra la historia en que comienza su llamado de una forma asombrosa. Dice también que él destruye el ídolo de su padre y empieza a ser llamado Jerobaal, y este nombre se le da porque significa enemigo de Baal. Y hay grandes acontecimientos desde su llamado. Vemos, está en el contexto, Israel se tiene que esconder, él está escondido en ese momento. Dios a través de un ángel lo llama varón esforzado y valiente. Él duda, tras esta duda y para asegurarse que Dios respaldaría, el que liberaría a Israel, le pide pruebas que podríamos considerar absurdas. Le dice que esto esté seco, que esto esté mojado, pero Dios en su misericordia responde, le habla a través de estas pruebas que él pone para que esté seguro, aunque no debía hacerlo.
Hay muchísimo más detrás de la historia de Israel para estar seguro de Dios, pero Dios en su amor dice, está bien, ahí están las pruebas. Y entonces, pasado este tiempo y siendo mayor la confianza de Gedeón, dice la escritura que llega a ser que Dios le reduce el ejército de 32,000 hombres a solo librar una batalla con solo 300 hombres. Y finalmente ni siquiera hacen nada. Dios es quien confunde a los enemigos, y estos enemigos en el disturbio, en la gritería, cuando ya son enfrentados por Israel, liderados por Gedeón, entonces ellos son confundidos y se matan entre ellos. Bajo el liderazgo de Gedeón hay paz en Israel por 40 años. Posterior a Gedeón nos muestra que a pesar de tan asombrosas hazañas, entonces Israel vuelve a su condición. Dice el verso 33 del capítulo 8, en cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Otra vez se olvidan incluso de su líder, maltratan a su familia. Israel continúa en este patrón. En Jueces 9 dice que se levanta Abimelech. No te lo nombro como un juez, Abimelech no era un juez por llamado divino. De hecho, él se impone, él es hijo de Gedeón, y como hijo de Gedeón mata a 70 de sus hermanos, logra escapar solo el menor de ellos, de nombre Jotam, y este asesino liderea por imposición durante 3 años. Muere al caerle dentro de esta insurrección que está organizando, muere en una de esas batallas, muere al caerle una piedra de molino sobre la cabeza que una mujer arroja desde la muralla en la ciudad de Tebes. Le rompe el cráneo y él, avergonzado, pide a su escudero que lo remate para que no se diga que había muerto a causa de una mujer. A su muerte termina esta guerra civil que él había comenzado. Después de Abimelech surge Tolá. Tolá es nuestro 6º juez, quien pertenecía a la tribu de Isaacar, vivía en Samir, y ese juez está en Israel liderando durante 23 años. Adelantándonos más en la historia de los jueces y este patrón de Israel sobre apartarse de Dios, olvidarlo, sacarlo de todo y vivir en esta opresión, dice la escritura que el sucesor de Tolá, el 7º juez, es Jair. A Tolá lo sucede Jair, él es de Galad, él estuvo ahora durante 22 años. Él dice la escritura que tuvo 30 hijos, estos 30 hijos los puso a gobernar una ciudad. Y da lugar en Jueces 10, el verso 6, dice la escritura nuevamente: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los amonitas y a los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no les sirvieron mal, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. Por abandonar ahora a Dios, ya tenemos a 6 naciones que los conquistan y los someten durante 18 años, y entonces surge nuestro 8º juez, que es Jefté. Jefté, dice la escritura, era valeroso, era esforzado, pero era hijo de una ramera, era un hijo ilegítimo. Su padre, Galad, los hijos que sí eran legítimos, lo echan, le dicen: vete, tú no vas a heredar junto con nosotros. Y entonces él se aparta, se va, se aísla, se junta con gente mala, ociosa, con asesinos. Pero un día van y lo buscan a Jefté y le dicen que acceda a ir con ellos. Saben que él es diestro en la batalla y saben que es un buen líder, entonces le piden acompañarlos. Después de que Jefté hace un análisis y les dice: ahora que me echaron primero, ahora me llaman, pero él decide ir con Israel. Y entonces accede, los libera en batalla y hay paz durante 6 años.
Después, en el capítulo 12 de Jueces, nos dice que posterior a Jefté viene también nuestro noveno juez, que es Isbán. Él es de Belem, tiene 30 hijos, 30 hijas, juzga a Israel, lidera a Israel durante 10 años. El 10º juez lo nombra como Elón, que proviene de la región de Zabulón. También juzga por 10 años. El 11º juez también él ahora juzga durante 8 años. Su nombre es Abdón. Él vivió en Efraín, y a quien se le señala como un hombre de riquezas. Esto nos deja ver la escritura a través de este desarrollo. Pero finalmente, el último de los jueces que nombra la escritura dice que es Sansón. Sansón, una de las historias más conocidas de la Biblia. Dice la escritura que nuevamente por hacer lo malo, ahora se encontraban siendo dominados por los filisteos durante 40 años. En su misericordia, Dios anuncia por medio de un ángel, de una forma asombrosa, el nacimiento de un varón que libraría a Israel de los filisteos. Le da a los padres incluso el detalle de la instrucción, como debía ser criado. Desde incluso al darse la concepción, le dice a su madre que se guarde de ciertas cosas, de beber sidra incluso. Y una vez nacido, la instrucción es que él esté bajo un voto nazareo, que no sea cortado su cabello. Y bajo este contexto, este pequeño crece. Dice la historia que Sansón se caracteriza por una increíble fuerza. Hace actos heroicos incansables para cualquier persona. No los podríamos alcanzar de lo asombroso que lo nombra la escritura. Dice que él tenía la habilidad para luchar sin armas, describe que acaba un león con sus propias manos, historias que compartimos hasta en las escuelitas bíblicas. Y entonces también nos va adentrando más a la historia y las características de Sansón, un hombre también que con una voluntad insistente. Dice la escritura que elimina a un ejército con solo el hueso de la mandíbula de un burro, y pues incluso hasta terminar derribando un templo filisteo con la propia fuerza de sus manos, muriendo ahí mismo. Una historia trágica que a veces ha sido en algún momento sacada de contexto, cuando la gente dice, bueno, al final Sansón se comportó como él quiso y cumplió el propósito de Dios. El propósito de Dios jamás fue que Sansón estuviera de esa forma avergonzado delante de sus enemigos. Al contrario, Sansón debía librar a Israel, pero Dios libró a Israel, cumplió su propósito en ese momento. Dice Jueces 16:28, nos muestra el fin de Sansón. Dice: entonces Sansón oró al Señor, ya estando ahí en esa situación de cautividad. Dice: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezca solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo, sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Fíjate qué impresionante, más de los que, siendo un hombre fuerte, dice que mató a más cuando clamó al Señor en última instancia y dijo prácticamente: déjame cumplir lo que me habías mandado a cumplir, aunque estaba buscando venganza. Esto nos muestra el libro de Jueces. Nos muestra este patrón. Se puede destacar que en cada uno de estos jueces el poder de Dios estuvo sobre ellos. Más insistente en el libro de Jueces, en el capítulo 16, en donde abarca la historia de Sansón, nos dice constantemente cada que Sansón hacía una hazaña, decía: y el Espíritu de Dios vino sobre él.
haciéndonos notar que no era la inigualable fuerza de Sansón, era causa de Dios. Dios siempre en su amor, en su misericordia con Israel, y estando y permaneciendo con Israel cada que eran buscados, a pesar de que Israel falló a el pacto que habían hecho, ese pacto que vimos la semana pasada, que dijo sí cumpliremos, sí iremos. Y esta historia o esta enseñanza encierra precisamente esa implicación. Nos muestra la catástrofe y la aflicción que experimenta Israel y que experimenta la humanidad a causa de olvidarse de Dios, de olvidarse de sus votos. Tú y yo hicimos votos. La iglesia hizo votos. Cuando conociste al Señor, hiciste votos y dijiste: te seguiré a donde vayas, haré lo que sea, si me tengo que parar temprano, si tengo que dejar el trabajo, hiciste votos. Quizá hoy esos votos se han perdido, ahora son una historia. Quizá ya haya dureza en tu corazón. La implicación de esto nos habla de cómo el buscar a Dios entonces trae recompensa, trae una confianza para ti y para mí. ¿Por qué? Porque si nos hemos olvidado de Dios, si lo hemos hecho a un lado, podemos clamar y Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado. Y nuevamente podremos retomar nuevas fuerzas. Quiero concluir con esto, iglesia. La maravillosa historia que nos va contando la Biblia a través de un Dios fiel, un Dios amoroso. Dios es el centro. La humanidad no es el centro. Dios es el centro de todo. Nos muestra cómo Él hizo y decretó una sentencia desde el día de la falla del hombre de salvación. Y a lo largo de la historia de Israel ahora nos la va mostrando. Nos va mostrando bajo ese cuidado. También debiéramos tomar para nosotros esta enseñanza, diciendo: es tiempo entonces de, si estoy viendo a los enemigos vencer en algún área de mi vida, entonces seguramente he sacado al Señor de ella. Si los enemigos me están ganando por el área de la salud, quizá estoy depositando mi confianza en otro lado. Quizá nos olvidamos de Dios. Qué fácil hoy es olvidarse de Dios. Qué fácil es hoy hacerlo a un lado. Porque ya es más difícil que los padres compartan a los hijos la palabra, la instrucción, o que incluso les obliguen. Qué fácil es hoy olvidar a Dios cuando tenemos redes sociales, cuando tenemos películas a desbordar, cuando tenemos todo al alcance. Qué fácil. Pero los enemigos comienzan a ganar batalla. Los enemigos comienzan a ganar batalla en lugar de que se muestre nuestra fidelidad para con Dios en esa batalla. Al contrario, comienzan a cedernos terreno. Pero es tiempo que bajo este contexto tú y yo clamemos a Dios nuevamente. No te escondas. No vayas haciendo caso de la culpa. No te escondas. Dios ya escuchó a la humanidad, trajo a nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha librado de la opresión. Solo basta con que regreses a los brazos de nuestro Salvador. Así que finalmente, iglesia, tomemos la historia que cuenta la Biblia. Nos dice que Dios está presto a nosotros, su oído está presto a tu voz, y simplemente basta para tener victoria con rendirnos a su voluntad y a su propósito. Así que hoy ríndete. Si ves que hay enemigos que están permeando algo en tu vida, si quizá en lo económico, seguramente sacaste a Dios de la economía. Quizá hoy ya estás más dispuesto a pagar, no sé cuánto cuesta Disney y Netflix, pero cuando se trata de ofrendar o dar a los desamparados, ahí está el ministerio de ponlo en sus manos, hay dudas, dices no. Quizá entonces, si los enemigos están ganando en la economía, entonces te olvidaste de Dios en ese aspecto, en tu matrimonio, en tu ministerio. Qué fácil es olvidarse de Dios pasando tanto tiempo en la congregación, y pudiéramos decir, ¿cómo es eso? Pero a veces refugiándonos en una sola tarea, en un solo lugar, en algo de apariencia o en ese sentido, pudiéramos estar sacando a Dios hasta de ese lugar. Inclina tu rostro junto conmigo y vamos a orar.
Señor, la maravillosa historia que se cuenta a través de tus palabras en la Escritura nos asombra. Es asombroso la forma en la que tú te has movido a través del tiempo. Es asombroso la manera en la cual tú has hecho grandes proezas por amor a tu pueblo. Y aquí estamos, somos tu pueblo. Tú nos has elegido. Me has elegido a mí, has elegido a cada uno de los sentados en estas butacas, has elegido a aquellos que están viendo la transmisión, has elegido a tu iglesia. Y tú reinas, tú eres nuestro líder. Señor, aquí estamos, rendidos. Nos olvidamos de ti y reconocemos que te sacamos en diversas áreas de nuestra vida. Te hicimos a un lado, te hicimos a un lado de la iglesia misma, te hicimos a un lado de la enseñanza, te hicimos a un lado, Señor, de nuestra economía, te hicimos a un lado de las escuelas, te hicimos a un lado de los hijos, te hicimos a un lado de los ministerios, te hicimos a un lado de las alabanzas. Dejaste de ser el centro. Pero hoy clamamos como Israel clamó. Sí, Señor, estamos siendo oprimidos. Los enemigos parecen ser muchos, pero tú nos has mostrado hoy que te valiste de una persona, que te valiste de pequeñeces y con tu fuerza fueron engrandecidas. Así que hoy aquí estamos rendidos con nuestro corazón frente a ti, haciendo votos nuevamente, diciéndote: no te olvidaremos, no te sacaremos de nuestras vidas, no te alejaremos de nuestras familias. En el tiempo en el que sea, aún con este virus, aún endureciendo nuestro corazón hoy más contra el prójimo, hoy te decimos: Señor, cambia este corazón duro en un corazón de carne y líbranos, Señor. Solo tú puedes librarnos, solo tú libraste a la humanidad del castigo eterno a través de Cristo. Tú libraste a Israel de sus enemigos. Tú has cumplido tu promesa. Ayúdanos a cumplir la nuestra de ser fieles a ti. Oramos a ti sabiendo que escuchas. Y creemos, Señor, que solo la libertad del enemigo proviene de ti. En Cristo Jesús nos has hecho libres. Así que nuestro corazón reposa en tu gracia, en tu bondad y en tu amor, en tu infinita misericordia. Así que a ti sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Oh Dios, Dios de batallas, poderoso guerrero, nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Que Dios te bendiga.